He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahora con ustedes, sus moderadores, el doctor Lionel Ramírez y el evangelista José Santiago, con su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Gloria a Dios. Dios bendiga a toda la amada audiencia que está nuevamente en sintonía de su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Qué bueno que hoy en la tarde de este viernes usted nos permite entrar ante su consideración. Queremos decirle que hay unos números de teléfono que están apareciendo en la pantalla de su televisor para que usted se sirva a comunicarse con nosotros y hacer su pedido de oración. Si no ha recibido a Cristo, oiga, denos una llamada y diga: yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. También queremos decirle que en la pantalla del televisor está apareciendo la dirección de nuestra iglesia cristiana, La Voz del Espíritu Santo. Si usted siente por el Espíritu en su corazón ayudarnos con una ofrenda para continuar en el aire, ayudar a nuestro ministerio televisivo, hágalo. Dios le va a recompensar, le va a bendecir en grande. Ahí está apareciendo en la pantalla del televisor nuestra dirección. Y en este momento, antes de pasar con nuestros auspiciadores, queremos decirle que mantenga la sintonía, ya que hoy vamos a estar hablando bajo el tema el Dios de todo poder. El Dios que tiene el poder y la autoridad para cambiar todo a tu entorno, todo a tu alrededor. Si tú hoy le crees, hoy puede ser el día de tu milagro. Pausamos para pasar a escuchar los auspiciadores que hacen posible que estemos al aire en esta tarde del viernes. Con 43 años de experiencia, Sánchez Air Conditioning le ha brindado servicio a Puerto Rico. Somos especialistas en diseño y fabricación de ductos de aire. Diseñamos todo tipo de sistema de aire acondicionado. Venta, servicio, reparación y mantenimiento para todo tipo de residencia, comercio e industria. Servicio a toda la isla. Llámanos sin compromiso al 787-763-5551. Sánchez Air Conditioning. El crecimiento experimentado por el restaurante La Parrilla en los kioscos de Luquillo ha sido notable. Su menú se ha expandido creando espacios para nuevos platos donde se expresa la creatividad y experiencia de su chef Ricardo Álvaro. Y no solo ha crecido su menú, los kioscos 3 y 4 han sido adquiridos para ofrecer unas facilidades más cómodas a los cientos de clientes que nos visitan diariamente. Crecimiento es sinónimo de excelencia y excelencia es sinónimo de La Parrilla. Perfección hecha un restaurante. Gloria a Dios, estamos de vuelta aquí en su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Y al principio del programa le indiqué que vamos a predicar hoy bajo el tema el Dios de todo poder, no sin antes escuchar a nuestro amado pastor que se dirige ante ustedes. Pastor. Dios le bendiga a todos rica y abundantemente y muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta tu casa. Ciertamente el tema de hoy es muy interesante. Sí, está señor. Basado en el libro de Mateos capítulo 8, 23 al 27. Quiero que escuches con mucha atención, porque el mundo exterior es el reflejo de lo que nosotros, nuestro mundo interior, tenemos que corregir. ¿Por qué? Porque Dios usa las cosas externas para reflejarse en nuestro mundo interior, nuestras debilidades y las cosas que tenemos que entregar a Dios, de tal manera que el carácter de Cristo se pueda plasmar en nosotros. Quiere decir que Dios usa el mundo exterior para formar el mundo de Cristo interior en tu vida. No te vayas y está atento, porque sé que será de grande bendición. Y dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 8, verso 23. Dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, verso 27, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gloriosa palabra. Este relato del Evangelio de Mateo, donde Jesús entra a sus discípulos en un entrenamiento, como yo digo, pastor. Tremendo.
Porque Jesús al otro lado de la ribera da una orden y dice, pasemos al otro lado. Yo quiero decirte que cuando el Dios de todo poder, que es el Dios a quien nosotros le servimos, da la orden y dice pasemos al otro lado, no importa la tempestad que se pueda levantar, no importa las dificultades que se presenten, porque se tienen que presentar dificultades y se tiene que levantar tempestad para que tú llegues al otro lado. Las cosas a veces no son tan fáciles, pastor, no son tan sencillas. Y aquí los discípulos entraron en la barca y de repente, cuando ya estaban bogando mar adentro, se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas dentro de la barca, donde Jesús en la popa, oiga, la popa es la parte de atrás de la barca, había dicho, voy a descansar, voy a tomar un descanso. Y Jesús estaba agotado físicamente, oiga, pero su espíritu, como el espíritu nuestro que está sometido a Dios, estaba velando. Cuando Jesús entra en el sueño, su cuerpo físico, los discípulos no fueron a una fuente equivocada, pero fueron a la fuente de vida que es Cristo Jesús, pero fueron con ansiedad. Tú tienes que entender que al Dios a quien tú y yo le servimos en esta tarde te está diciendo que Él es el Dios de todo poder y que cuando tú te allegas a Él y que cuando tú te acercas a Él, tienes que hacerlo con confianza. Pero los discípulos fueron turbados, le dijeron, sálvanos, Señor, porque perecemos. Y Él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Sabe por qué le preguntó esto? Porque Él había dado una orden al otro lado de la ribera. Y aunque la embarcación hubiera llegado al otro lado hecha a pedazos, iban a llegar. Hoy el Señor te habla a las puertas de tu alma, a tu ser armático, a tu ser interior, para que tú comprendas que el Dios a quien tú y yo le servimos es el Dios de todo poder y que en adición a eso, Él está dentro de tu barca. Excelente, es una excelente posición, sí, y señor. Esto nos enseña mucho. Fíjate que cuando Jesús nos habla, navega de una orilla hacia otra orilla. Te está hablando, navega de la orilla de occidente hacia oriente. Eso es. Entonces, cuando tú analizas bien esto detenidamente, esto significa el génesis de tu vida y el final apocalíptico de tu vida. Ahí está. Son las dos orillas que vamos a pasar. En el medio están los eventos de nuestra vida que Dios va a usarnos y va a usarlo para organizar nuestro mundo interior a la luz del carácter de Cristo. Sí, Señor. Así que cuando nuestra barca, que es nuestra vida, empieza a navegar en los eventos y en las adversidades de nuestra vida, tienes que darte cuenta que toda barca navega con una quilla. Y la quilla está simbolizando el romper la tempestad que se levanta el viento en el agua contra la barca que es tu vida. La pregunta que yo te hago, ¿cuál es la quilla que tú usas para romper las adversidades de la vida? Tiene que ser la palabra de Dios. Sí, Señor. Esa es la espada. Esa espada está diseñada para no solamente guiarte, sino para romper toda obra de maldad. Sí, Señor. Que está dentro de tu ser y que tiene que ser puesta en el orden divino y perfecto que Dios anhela para tu vida. Por lo tanto, el entender los procesos de la vida a la luz del conocimiento de la palabra de Dios establece un norte seguro de que el génesis de tu vida va a terminar en el apocalipsis que Dios quiere que termine, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque vas a ser guiado a través de la palabra de Dios, que escrita está en su palabra, que es la Biblia, para que tú llegues ciertamente seguro de una orilla al otro lado de la orilla. O sea que la espada te va a capacitar no solamente para romper la adversidad, sino para que tú puedas romper tu mundo interior y sea formado conforme a la palabra de Dios. Sí, Señor. Eso es lo que te va a dar a ti el triunfo en medio de la adversidad. Porque es necesario que entendamos que de por sí solo nosotros no podemos triunfar sobre la faz de la tierra. Y con Él todo lo vamos a poder hacer. Sí, Señor. Nuestro caminar tiene que estar juntamente con Él en plena sumisión y dependencia de Él. Porque es la actitud de sumisión y de rendición a su voluntad la que permite formar tu mundo interior y sanar ese mundo interior herido que almáticamente no te permite obedecer en plena certidumbre de fe la palabra de Dios para tu vida. Sí, Señor. La fe en el hombre entra una vez que tú conoces quién es el Dios que tú le sirves y quién tú eres delante de Dios. Te da unos valores
para que tú tengas una plena certidumbre de fe cimentada en su verdad y puedas caminar absolutamente en su verdad sin mirar la tempestad. Aleluya. Aunque vivas la tempestad y aunque reconozcas que hay tempestad, te sientes seguro, porque el que guía la barca de tu vida se llama Dios. Sí, Señor. Así que Jesús es, como dijo José, la paz en medio de la tormenta. Jesús es la paz. ¿Por qué? Porque Él permite que esa tormenta se levante contra tu vida para que tú puedas reconocer las debilidades que actúan agresivamente, violentamente, desmesuradamente, con una lengua viperina que atenta contra los principios de Dios. Es hora de que tú puedas saberse sujetar a la voluntad plena de Dios. Sí, Señor. Entonces las ansiedades, los miedos, las frustraciones, las agresividades, las agitaciones que te provocan el mundo externo no tendrán vigencia sobre tu vida. Eso es. Porque tú estás claro en lo que estás haciendo. La paz en medio de la adversidad se instala, escúchalo bien, la paz de Dios se instala en tu vida porque has tenido el entendimiento de que necesitas vivir totalmente rendido a Dios. Aleluya. Cuando tú caminas totalmente rendido a Dios, entonces el Dios que tú le sirves se convierte en la paz que tú necesitas para recibir la orientación correcta. Santo. Fíjate y analiza bien esto y pregúntate, ¿para qué Dios se reveló en mi vida? ¿Para qué Dios me llamó a través de su Espíritu Santo a vivir la vida que Él señala en la palabra de Dios que tengo que vivir? Te llamó para que juntamente con Él mueras a la vieja criatura y te mantengas completamente en el poder de la resurrección. Eso es. Si juntamente con Él has muerto a lo que Él te llamó, ciertamente con Él estarás viviendo. Entonces el Dios de toda paz, que sobrepasa todo entendimiento humano, podrá guiar tu vida hacia el norte correcto y podrás atravesar de una orilla en otra sin ningún problema, porque en medio de la tempestad, el capitán de la barca, que es la paz de Dios, está juntamente contigo. Sí, Señor. No fuimos llamados, hermano, a ser maltratados, a vivir en aflicción. No fuimos llamados a estar llorando y sufriendo en una esquina como si tuviéramos que vivir por obligación en pleno sufrimiento. No, no. Dios no te ha llamado a vivir de esa manera. Dios te ha llamado a vivir la vida abundante y plena de paz, de gozo, de sabiduría, con todas las facilidades que Dios tiene en el mundo para dárselas a sus hijos, a los hijos de Dios. Sí, Señor. Entonces, cuando entendemos esta verdad, la obra de fe hace que se active todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú entiendes esta realidad tangencial a tu vida cobra un giro completamente contrario a lo que había sido hasta ahora, porque la quilla de tu barca se alinea para contrarrestar la tempestad, porque los vientos contrarios que se levantan contra tu vida serán a favor de ti para el cumplimiento profético de la palabra de Dios sobre tu vida. Sí, Señor. Sin lugar a dudas, pastor, yo siempre digo que nosotros, acorde a lo que estás enseñando, tenemos que conocer a Dios no por referencia, sino por experiencia. Aquí los discípulos iban a conocer a Jesús por una experiencia tangencial, por una experiencia no que nos ubica como estamos ubicados nosotros la iglesia, porque nosotros tenemos el privilegio de que no vimos a Cristo, pero lo sentimos por medio del Espíritu Santo. Ahora ellos tuvieron el privilegio de verlo, de palparlo, de tocarlo, y aún así, hermanos queridos, estando Cristo en la barca, su humanidad, porque esto es algo que usted tiene que comprender hoy e internalizarlo, su humanidad se angustió y se afligió. Su fe flaqueó. Y esto es bien importante. A veces yo escucho gente por los medios diciendo que lo último que se pierde es la fe. No, yo vengo a decirle a usted que lo último que se pierde no es la fe. Usted no puede perder la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el cuestionamiento, mediante la enseñanza que el pastor nos está trayendo, el cuestionamiento de Jesús fue: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? La fe menguó ante la situación adversa
de visualizar que la barca, que era el lugar de su refugio, que la barca, que era el lugar de su seguridad, estaba siendo atentado por las olas. Probablemente hoy hay situaciones en tu vida que están atentando contra tu barca, que están atentando contra tu seguridad. Pero hoy Dios ha venido con esta palabra. Hoy Dios quiere que tú entiendas que Él es el Dios de todo poder, para que tú te actives y te alinees con esta palabra y que tú comiences en tu Génesis y tú termines en tu Apocalipsis atravesando por la tempestad y puedas salir airoso. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú llegas al lugar de la otra ribera, te está esperando tu bendición. Y probablemente, doctor, hay gente que nos están viendo en la tarde de hoy viernes, que están al filo, que están a punto, que están próximos a poseer su bendición. Están en el mismo centro de la tempestad. Pero Dios quiere que tú entiendas, que el momento de mayor oscuridad en tu vida es cuando está próximo a amanecer. Eso es. Hay alguien hoy que tiene que activarse con esta palabra y sacudirse en el poder del Espíritu Santo y decir, Señor, mi fe no va a menguar. En medio de esta adversidad, mi fe se va a fortalecer en ti, porque uno de los atributos de Dios, y ahora nuestro doctor continúa, es que Él es fiel y es verdadero. Y lo que Él promete, Él lo cumple, doctor. Interesantemente, Sí, el señor. Versículo 26 dice que levantándose de la barca, reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Wow. Fíjate que cuando hablamos de bonanza, bonanza es poder, el poder abundante para poner todas las cosas en orden. Wow. Y cuando tú puedes, la bonanza que pone todas las cosas en orden se activa cuando tú has permitido que el Dios de paz opere en tu vida. Ay, santo. Y eso me acuerda mucho cuando por primera vez Dios hizo un grande milagro que yo como médico certifiqué un cadáver. Y de momento Él me dice, dile que viva por el poder de mi palabra. Y yo me miro hacia atrás y no veo a nadie. Y Él me dice, soy yo tu Dios al que tú le sirves. Ay, santo. O sea, estoy escuchando la voz de Dios, no lo estoy viendo, aunque sentía el poder de su presencia. Y me fui a donde estaba el cadáver que ya estaba arropado y le quito la sábana con mucho respeto y empiezo a proclamar al cadáver inerte sin vida que cobre vida por el poder de la palabra de Dios. Santo. Por lo cual se hizo los cielos y la tierra y el hombre. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Sí, Señor. Y empecé como un león. Y de momento estaba orando como un gatito, hermano. ¿Y qué pasó? Que en ese mismo momento el cadáver no vino a la vida. Y yo dije, delante de aquel público, porque aquella casa se inundó, era una casa grande en Bucarest. Y yo dije, pero Señor, yo sé que tú me hablaste, tú fuiste el que me llamaste a hacer esto. Y en aquella turbación que había en mi ser, yo me di cuenta de que el mismo intelecto era un impedimento para que el milagro fuera real. Ahí está. Y le dije, Señor, y él me dice en aquella pasividad, escúchame. Clamé y le dije, Señor, y él me dijo, escúchame. Yo con agitación y él con mucha calma. Escúchame. No es en tu poder. Eso es. No es en tu fuerza ni en tu autoridad. Es en mi poder, es en mi fuerza y mi autoridad. Aleluya. Cuando yo empiezo a escuchar esas palabras, ya hace unos minutos atrás, el enemigo me había puesto una pantalla y me había dicho, médico se vuelve loco y profana cadáver. Licencia suspendida por el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico y Estados Unidos. Concluyen, cese y suspenda su licencia para trabajar como médico. Cese y suspensión. Y cuando eso viene a mi vida, pues yo entro en una agitación. ¿Por qué? Porque el intelecto tomó lugar en mi voluntad momentáneamente. Porque me fui a switchar con la realidad tangencial de médico. Pero ¿sabes qué? Lo que los médicos te han dicho es imposible. Dios lo hace posible. Aleluya. Sí, Señor. Y hoy yo quiero que tú atesores lo que estamos hablando. Que ese hombre que estaba en la barca, en la popa, como dijo José, se levantó y calmó los vientos, calmó el mar y la tempestad. Es el mismo que te está diciendo. Sí, Señor. Te han dicho que tu diagnóstico es de muerte, los médicos, que no tienes solución, que la quimioterapia es tu única alternativa y te está trayendo muchos problemas. Y tienes muchos efectos secundarios, pero es lo único que tienes. No. Dios te llama hoy a presentarte un panorama totalmente distinto. Dios te llama a hablarte de una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque Él está ahí para bendecir tu vida.
Dios te habla en esta tarde para que tú abras las puertas de tu alma, Sí, Señor. y recibas la bendición que Él tiene para tu vida. Pastor, pero el cadáver vivió. Finalmente el cadáver vino a la vida, porque entonces cuando, Sí, y no señor. le terminó el relato, finalmente cuando Él me dijo, no es en tu poder, no es en tu fuerza, ni en tu autoridad, grítalo a los cuatro vientos, yo entonces me sentí en el espíritu fortalecido y borré y sometí al intelecto a la voluntad de Dios, y el cadáver vino a la vida. Wow. Es interesantísimo. Santo Voy a ver poder si de se lo Dios. puedo traer a uno de estos programas, Sí, señor. porque él era el dueño de la Hacienda Country Club y hoy en día es el dueño de los taquitos que están allí en Cagua, el sombrero en Cagua. Ok, fíjense, amados, que cuando uno se somete, como nos está diciendo el pastor, a la perfecta voluntad de Dios, y ¿sabe qué? Usted aprende a escuchar la voz de Dios. Dios te da las instrucciones para que tú actives tu fe. Y en medio de la crisis y en medio de la turbación, pastor, porque eso fue un momento difícil para ti. Fue muy difícil. Puedas activarte. Fue un quebranto intelectual Ajá. a mi alma para que yo aprendiera a través de este testimonio, de este milagro, que el someterse en plena certidumbre de fe a lo que Dios quiere hacer produce ganancia, Eso produce es. frutos abundantes de su justicia sobre la faz de la tierra. Eso es. Esto pasó, la persona todavía está viva y la persona lo presentamos en Yolanda Guerrero como el título de un muerto que viene a la vida. Aleluya. El muerto vive, El muerto vive. como Lázaro. Sí, señor. Es muy interesante porque esto nos enseña mucho. Ujú. Fíjate que cuando nosotros tenemos que hacernos un autoexamen de fe, Sí, señor. nosotros tenemos que medir unos parámetros que quiero, son 5 parámetros que quiero traérselos a colación para que usted se haga su autoexamen. Eso es. ¿De qué forma tú hablas? Ujú. La forma de hablar habla de quién opera en tu vida, en tu voluntad. ¿En qué forma estás pensando con referencia a lo que tienes que hacer? Tus actitudes hablan de tu mundo interior. Eso es. Tu seguridad y tus inseguridades se plasman en tu ser externo, están en tu pensamiento o en tu pensamiento hay paz, seguridad y gozo. Son cosas que tenemos que autoexaminarnos para ver en la condición almática que tenemos. Sí, señor. Tus palabras para con los demás son palabras de amor, son palabras que denotan la seguridad que tú tienes en lo que tú hablas, o son palabras que hieren y lastiman, que laceran las mejores relaciones y hablan distante del amor de Cristo sobre tu vida. Este autoexamen a la conciencia es importante que lo hagamos porque ese examen de la conciencia es el inconsciente hablando al consciente de los eventos pasados supuestamente redimidos. Si tus emociones han sido redimidas, si tus emociones han sido puestas en el orden perfecto de Dios, si la fe está cimentando en los fundamentos de la verdad de Dios para tu vida, Sí, entonces este autoexamen va a sacar 100. Si no, es hora de que tú alinees tu mente al propósito de Dios para que tu milagro sea recibido. Eso es. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? Todos en la vida vamos a tener tempestades de varias formas Sí, y señor. de varios tipos. Jesús no solamente está en la barca de tu vida, sino que Él es la paz de la barca de tu vida. Aleluya. Si tú entiendes hoy esto, tú vas a saber que Jesús tiene todo en control y que puede hacer caer el mal tiempo para que tu vida sea abundante, abundante, abundantemente buena. Sí, señor. Pero tienes que ponerle en orden tus pensamientos y tienes que someter tu voluntad rendida a Él. Por lo tanto, tu alma tiene que ser orientada a una total redención de las emociones que tienes que entregárselas a Él. Y eso te va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y todo lo que acontece en tu mundo exterior obedecerá en favor tuyo porque Él tiene el control de lo que acontece en tu vida y de todo lo que ocurre en el mundo entero. Sí, señor. Estás hablando del Dios que te ama, estás hablando del dueño, amo y Señor de tu vida. Sí, señor. No lo creó todo para ti, entonces lo hizo para que tú fueras bendecido. Es momento de que tú tomes las riendas de rendir tu voluntad a Él para que todo se ponga en el orden perfecto que Dios quiere que nos pongamos. Sí, señor. Vamos en este momento, ¿verdad, pastor? A entrar en una intercesión porque probablemente hay mucha gente que están atravesando momentos de grande Claro que dificultad, de grande tempestad. Las llamadas que recibimos todos los viernes son unas llamadas de gente en tanta lucha, en tanta batalla, pero mire, amado, el Dios que te ama, el Dios que te creó, el Dios que tiene todo bajo control,
hoy está a tu favor y se levanta como un poderoso gigante, disipando toda tiniebla y calmando toda tempestad. Sí, vamos señor, a orar vamos en a esa ponernos de dirección. acuerdo. Padre, te honramos Sí, en señor. esta tarde. Te damos Nombre de gracias Jesús. por las vidas Sí, que nos han señor. sintonizado. Tú conoces, Sí, Señor, señor. muchas de ellos Sí, señor. están en crisis, están en situaciones difíciles. Señor, sienten Sí, señor. probablemente que la embarcación se está hundiendo, pero tú le dices en esta Sí, hora señor. de la tarde, Abashaya, Ay, que tú Samad. estás en control, que tú estás al timón de su embarcación, que tú estás en su retaguardia, que tú estás delante de ellos como un Sí, poderoso señor. gigante. Ellos Sí, no señor. temerán, ellos no se intimidarán porque tú abres camino, Señor. Tú traes paz en medio de los hogares, tú traes Sí, paz en medio de la familia, Sí, tú señor. traes paz Sí, en mi medio Dios. de la madre que llora por su hijo que Sí, se ha ido de la señor. casa, de esa Sí, esposa señor. que llora por su esposo. Espíritu Santo, Requía señor. Basaya, Sabe. entra Mansaquía Ay, Basaya amado. y haz una operación Sí, de señor. milagros en esta hora de la tarde del Su viernes. tarde. En el nombre de Sí, Jesús, señor. Señor, Sí, lo señor. creemos. Amén, Sí. amén, Amén. y amén. Amén. Gracias, Señor. Dios te bendiga y será hasta un próximo programa Eso hablando es. a las puertas de tu alma. Amén. Gracias por haber sintonizado nuestro programa. Esperamos que tu alma haya sido edificada por la palabra hablada. Puedes comunicarte con nosotros accesando nuestra página web www.radiobes.org.